días estuvimos hablando, Marjorie, ¿qué estuvimos hablando hace 8 días? ¿Quién me dice, hermano? La oración, pero no, la eficacia de la oración, o la oración eficaz del justo. Al final terminamos, y dentro de eso tocamos algunos temas, o tocamos, terminando la charla, con respecto a algo que tiene que demostrarse en nosotros, y es un crecimiento. Nosotros tenemos que pasar de las palabras literales de español a un lenguaje que Dios quiere espectacular para todos nosotros, y que muy posible esta mañana usted va a decir: mi pastor, ¿de qué va a hablar? No les voy a hablar de idiomas, pero es algo muy parecido. Dios tiene un idioma especial para nosotros, y ese idioma especial se llama las lenguas angelicales, que son unas palabras que salen y que no las entiende sino usted y Dios, y que usted habla misterios. Dentro de lo poco que hablamos de eso hace 8 días, es que cuando usted habla en esas lenguas misteriosas, habla misterios, y que ora el Espíritu, y que el entendimiento queda como medio: ¿y yo qué estoy haciendo? Pero hoy vamos a definir realmente si es bueno que nosotros desgastemos nuestras vidas y pataleemos delante de Dios, y nos paremos firmes en la brecha por tener esa maravillosa experiencia de lo que es hablar otro idioma con respecto a Dios. Hoy en día la gente está diciendo que las personas que hablamos solo español, que nos estamos quedando como obsoletas, como atrás. Y también he escuchado que el idioma del futuro no es el idioma inglés, sino el idioma mandarín. Así es de que hay que aprender a hablar. Amén. Tenemos que empezar a hablar, o empezar a avanzar un poco. Y cuando dicen que estamos quedando obsoletos por solo hablar el idioma español, ¿cuánto más si lo traducimos en el reino espiritual? En el reino espiritual tenemos que pasar de que usted y yo repitamos diariamente 3 o 4 o 5 veces el Padre Nuestro, que no es una oración que no se haya de hacer, sí se debe hacer, pero en la repetición de la repetidera entraríamos en lo que Dios dice: no repitan como los otros que lo hacen y no hacen nada más sino repetir. Y por esa situación es que hoy es como una continuación, como el desenlace de la palabra que fue hace 8 días. Y hoy vamos a ver de algo que se llama disfrutando lo que está revelado. ¿Cómo? Disfrutando lo que está revelado. Bien, y para ello quiero que se vaya ubicando en 1 Corintios, en la primera carta a los Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y mientras usted se va ubicando ahí, yo quiero decirles algo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que destacarnos en la totalidad, o sea, en un todo, lo que Dios dejó muy claro para nosotros, y como dice la Escritura, en lo concerniente a lo que Él dejó escrito. Hay un poco de cosas que son, digamos, un poco extrañas para nosotros, pero quiero decirle que las lenguas angelicales no deben ser algo extraño para nosotros. Es algo que está declarado para nuestros días, declarado para nosotros, digamos que es de este tiempo. Amén. Y Deuteronomio, yo les leo Deuteronomio 29, porque desafortunadamente el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, mucha gente, y aún no del pueblo cristiano, no se han metido en las cosas de Dios, investigando las cosas ocultas y secretas, mirando dónde está, si encuentran el arca de Dios, a ver el sitio donde está, o muchos
las cosas secretas como ir al monte donde fue crucificado nuestro Maestro, ir a tocar ese monte y decir que de allá viene con una unción especial. Y déjenme decirle que esas cosas, hermano, no nos conciernen a nosotros, más que posiblemente ir a Tierra Santa a darnos un baño de arena o no sé qué más haya por allá, a darnos un buen paseo, a ir allá al muro de las lamentaciones y ver cómo es que se lamenta la gente, y de pronto decir los pasos de Jesús, las caídas de Jesús fueron por aquí, el monte, la calavera donde fue crucificado el Maestro fue allá, la tumba fue esta. Más que eso, no hay más ciencia en eso, hermano. Algunos buscan el misterio de cómo ir a traer el aceite de Israel. Y para mí, y lo digo claramente, el aceite de la sevillana, y le ponen nombre que es de Israel. Y con eso nos traman y nos cobran un dinero, y es el aceite de la empresa sevillana. Y nos olvidamos de que hay unas cosas que están reveladas para nosotros y que usted y yo debemos disfrutar, porque si están reveladas es para que nosotros, hermano, ejerzamos y nos ejercitemos en esas cosas que están reveladas. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y viene a mi mente que hace un tiempo hace unos días atrás, hablamos de algunas responsabilidades como hijos gentiles, como hijos adoptivos. Y nosotros andamos escarbando en qué más nos comprometemos, no como gentiles, sino como mundanos, y nos metemos en unos líos impresionantes con Dios, porque Dios tiene específicamente algo especial en lo que usted y yo tenemos que responder como hijos gentiles, pero nosotros queremos siempre ir a escarbar más allá y asumir unas responsabilidades que posiblemente el Señor dice: yo no le mandé eso que lo hiciera usted, yo no le mandé que se metiera sobre esa línea, yo no mandé que se involucrara sobre esa circunstancia, pero como se involucró, me toca pedirle cuenta, porque fue usted el que se quiso meter y descuidó la responsabilidad que usted tenía. Así es de que el versículo es claro, que hay algunas cosas secretas, hay algunas cosas complicadas, hay algunas personas que creen en una teoría precreacionista. ¿Qué quiere decir eso? Que en Génesis capítulo 1 versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y de ahí se pegan para decir: algo está desordenado y vacío porque primero estaba lleno y estaba ordenado. Y comienzan a decir, o sea que Dios tenía otra creación, Dios había hecho otros hombres, y entonces el diablo cuando bajó mató, y empiezan a armar unas teologías de cosas completamente no reveladas en la Escritura, y nos metemos en lío, y se forman sectas y doctrinas erróneas, se forman grupos de personas con malas doctrinas y que se pierden ellos y hacen perder a otros. Por eso es necesario que profundicemos esta mañana sobre esto que sí está revelado para nosotros. Primera de Corintios, ahora sí ubíquese por favor, en el capítulo 14. Y fraccioné o multipliqué este capítulo, son 40 versos. Pero voy a ser, como dijo Pablo, voy a ser sencillo en mi lenguaje. No voy a ser tan, digamos, tan griego, tan hebreo esta mañana, sino voy a traducirlo con frases muy dicientes y muy sencillas. Y lo primero que voy a definirles es que hablar en lenguas en este tiempo es de Dios. ¿Ustedes lo creen? Ahora, es muy diferente las lenguas a los idiomas. Idiomas son los que el idioma español, el idioma inglés, alemán, françois, italiané, ¿y cuál? Brasileño. No, es portugués. Portuguay. De Portugal. Bien.
hablar de este tema es algo que no está escondido para nosotros. Métase eso por favor en su cabeza. Y lo primero que quiero que leamos son los primeros 6 versos. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica. ¿Cómo? Edifica la iglesia. Así que si quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Necesitamos profundizar en esto. Bien. Hay 2 cosas que usted debe distinguir en esto. Hay 2 maneras de hablar en esas tales lenguas extrañas. Hubo un derramamiento en Hechos capítulo 2, y en el capítulo 1 el Señor prometió que vendría el Espíritu Santo y derramaría su poder, y efectivamente estaban unánimes y juntos 120 personas en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, y allí se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Pero todo el capítulo de Hechos habla de hermano, que Pedro fue donde Cornelio y allí se derramó el Espíritu Santo sobre un poco de gente que, hermano, ni siquiera aún tenía conocimiento de la palabra de Dios. Tenía una ansiedad, tenía un celo, un deseo, hermano, por ser llenos de la presencia de Dios. Hay 2 formas. Una que es hablar en lenguas privadas, que son las mías, que son las que yo quiero, y otra es unas lenguas que traen profecía. Y aquí es donde usted y yo tenemos que decidirnos por algo. Nos debemos decidir por lo personal o por lo general. Cuando usted habla en lenguas y no trae interpretación sobre ellas, entonces usted deja un poco de gente preguntándose qué estaba diciendo la pastora hace un ratito. Pero cuando esas lenguas traen la revelación, entonces la iglesia queda edificada. ¿Correcto? Entonces tenemos que definirnos o por lo personal o por lo general. Las lenguas que Dios nos ha dado a nosotros, claro, es para hacer una guerra, pero nosotros tenemos que ser prudentes. ¿En qué sentido? Dice ahorita más adelante, dice que si hablamos en esas lenguas y hay un poco de gente que no conoce, dice, estos están completamente deschavellados porque no traducen. ¿Se imaginan que aquí estuviera predicando alguien en inglés y no estuviera el traductor? ¿Usted qué uno quedaría? ¿No? Y 49, y usted, amén, y usted lo único que entiende es amén, porque esa es una palabra universal. ¡Aleluya! Esta se oye igual en inglés o en español. Pero cuando nosotros nos metemos con el Señor, nos metemos en esto, hermano, a disfrutar lo revelado, Dios nos va a dar las ocasiones y los tiempos en donde se debe hablar, hermano. Usted no puede llegar a una casa, hermano, hacer, hermano, lo que es una visita y empezar, vengo a hacer una visita y la voy a hacer en lenguas. ¿Cierto? No se puede, hermano, porque la gente que lo va a recibir dice, pero nos dejó gringos. Así es de que nosotros tenemos que decirle, Señor, me vas a dar esta evidencia que es una relación tuya y mía, pero también para bendecir a la iglesia va a ser en momentos determinados. Y siempre debemos procurar nosotros que cada vez que hablamos en lengua, si es dentro de la iglesia y si es en público, eso tiene que traer una traducción. Ahora, la traducción no puede depender del que está hablando la lengua, sino la traducción puede depender de una persona que esté dentro de la iglesia. He aquí el Señor dice, he aquí el Señor dice, he aquí el Señor manda. Ahora, lo tremendo de esto es que esas lenguas que traen una interpretación traen 3 elementos fundamentales, y uno de esos elementos es edificar la iglesia, uno de esos elementos es exhortar a la iglesia, y el otro elemento es consolar a la iglesia. La profecía que viene a través de unas lenguas
o la profecía que viene a través, hermano, de unas palabras raras, tiene que traer entre estos tres elementos. Ahora, el apóstol Pablo aquí claramente dice, preferiría más bien que, si todos van a hablar en lenguas bien, pero más bien que ¿qué? Ahora, no solamente se profetizan lenguas. Cuando usted abre la palabra de Dios, cuando yo esta mañana le leo el Salmo 150, estoy lanzando una palabra sin necesidad de estar en ningún éxtasis ni en ningún momento así sublime, sino que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Cada vez que usted abra esta Biblia, cada vez que usted la lee, cada mañana que usted la lee, usted está profetizando sin necesidad de tener idiomas raros, sin necesidad de hablar raramente, hermano. Usted necesita, y Pablo decía, si ustedes no hablan en lengua, pero más bien hablan de la palabra, dicen que hay esperanza en Cristo, le dicen a la gente que todavía pueden cambiar sus vidas a través del sacrificio de la cruz, entonces yo prefiero que se la pasen predicando en vez de andar hablando raramente y confundiendo a la gente por ahí. Amén. Así es de que si usted no habla en lenguas, pero usted predica en la palabra, déjeme decirle que usted está en la parte donde el apóstol dijo, yo prefiero más bien que profetice. Pero nos hemos también metido en el cuento o metido en el cajón de que profetizar solo es cuando uno está allá profundo, después de 5 horas de oración. No, hermano, usted se puede subir a donde se suba el transporte, al taxi, y cuando usted habla con una persona y habla de arrepentimiento y habla del Mesías, hermano, que vivió, murió y resucitó, está dando una palabra profética. Cuando usted le dice a alguien, hermano, he aquí el Señor, si cambias te va a bendecir, si tú cambias, si entregas tu vida a Cristo, Dios va a ser diferente contigo, si te vuelves en amistad con Dios, Dios se volverá en amistad contigo. ¿Qué más profecía tenemos? Claro, y fue lo que Pablo quiso definirle aquí a los corintios. Están hablando todo muy enredado y se oye muy bonito, pero están confundiendo a la gente que necesita ser alcanzada. Profetícenles, muéstrenles los pasajes muéstrenles los rollos, muéstrenles, hermano, los papiros que ustedes tengan, léanles en la sinagoga. ¿Sabe, hermano? Jesús, cuando se pierde de sus padres, yendo a la ciudad natal a celebrar culto, dice que se perdió y se metió en la sinagoga. Y allí le dieron un librito y el librito lo comenzó a leer y dijo, porque aquí el Señor me ha enviado para sanar, para salvar, para liberar, para abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, etc. Y termina y dice, he aquí, esta profecía se está cumpliendo hoy delante de ustedes. Y ellos dijeron, tan raro, como no hablo en otro idioma, no le comemos cuenta. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, no que no anhelemos, claro, a mí me fascina ahora. ¿Por qué es bueno tener ese idioma espiritual? ¿Por qué es bueno hablar en lengua? Porque vuelvo y le digo, se hablan cosas misteriosas, secretas. Usted pide fortaleza en otro idioma y la gente no está dando cuenta que se está pidiendo fortaleza. Usted está armando una estrategia con el Padre Celestial, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y usted está dejando sano a todo el mundo, y usted está abriendo hoy secretos con Dios. Usted puede pedir, hermano, fortaleza espiritual, fortaleza económica, todo lo puede hacer en lengua. Usted puede pedir, hermano, cadenas del cielo, usted puede pedir de arriba, hermano, poder, ángeles, fuerzas angelicales en lengua, mientras va a hacer algo tremendo aquí en la tierra y usted deja sano a todo el mundo, incluyendo a nuestro adversario llamado Satanás. Para eso es que sirven las lenguas, para dejar trigo a Satanás. Amén. Por eso debemos pedirlas. No conformarnos simplemente con profetizar, o sea, predicar la palabra. No solamente. ¿Me entienden? Debemos decidir. O nos vivimos edificando nosotros, o más bien queremos que la iglesia sea edificada. Leamos del verso 7 en adelante. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de ¿qué? Pero si yo ignoro el valor
seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hasta ahí vemos que tener lenguas angelicales y no entenderlas no es de Dios. Porque saben, quiero decirles, el diablo también tiene su idioma satánico. El diablo también tiene su idioma satánico. Y ellos entienden porque manejan algunas señas, hacen algunos ritos, cargan algunas cosas, se ponen algunas vestimentas, se inclinan a ciertos movimientos, hermano, porque se entiende. Así de que si usted, hermano, que hoy por hoy habla en lenguas pero no las entiende, dígale: Señor, yo estoy como grito contigo. Porque la flauta, cuando suena una flauta, uno tiene que saber que la flauta suena acorde a lo que es el instrumento. Una trompeta lo mismo. ¿Sabe qué pasó aquí? El apóstol les decía: aquí cuando convocan a guerra hay un sonido especial de trompeta, pero si en vez de trompeta tocan flauta, la gente no va a salir a la guerra. Y cuando nosotros nos metemos en esto, hermano, de hablar en lenguas, necesitamos ser coherentes. Usted no debe hablar como una florita mojada. Usted no debe hablar sin entendimiento. Usted debe decir: Señor, yo quiero la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero esa evidencia. La evidencia, el sello. Yo quiero la evidencia de hablar en lenguas, pero yo quiero entender qué es lo que te estoy diciendo. Porque el primero que tiene que entender qué está diciendo es el que les está hablando. Amén. Porque si no, grave. Sigue diciendo. ¿Saben, hermanos? Hay mucha gente que hoy por hoy, y aún mucha gente que desafortunadamente, si el Señor viniera, por más que hablen en lenguas y por más que tramen a la gente que hablan el idioma y hablan ellos con el Señor, hermanos, su conducta, su ejemplo, su testimonio hace que esas lenguas no sean ante Dios. Tiene que ser una coherencia entre lo que yo hablo en lenguas, en lo que entiendo, pero eso tiene que reflejar en mí una persona de buen testimonio, una persona santa, una persona que a donde voy, a donde entro, a donde voy por la calle, fíjese que vayas pastor, porque sabe, no, porque el Señor es prejuicioso, no solo en la iglesia, sino en la calle, allá en el bus donde va. No se pega la coladita por la puerta de atrás. Afortunadamente aquí los alimentadores abren por todas las puertas. Entonces uno no, uy, me va a colar, no se mete por la de adelante. Señor conductor, buenos días, gracias, y se va metiendo. Pero no anda uno, hermano, negando o borrando lo que hace uno con las manos, lo borra uno con los pies. Sino que las lenguas, la evidencia, o parte, hermano, de la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es hablar en lengua. Pero eso no es, hermano, eso no es garantía de nada. Hablar en lengua no es garantía de nada. ¿Sabe qué es lo que es garantía de todo? Mi santidad ante Dios. Hay mucha gente que no habla en lenguas y viven una vida santa, van para el cielo. Y el enemigo aún, con todo y que no hablan en lengua, lo reprenden, hermano, y tiene que huir o lo echan fuera y se tiene que ir afuera, porque no la lengua, echan fuera a Satanás, hermano. Nos han vendido que usted para echar un demonio afuera tiene que hablar en lenguas. Y déjenme decirle, ¿será que Satanás entiende si no las entendemos nosotros que somos los hijos de Dios? Un demonio, ahí, el demonio, ¿qué será lo que me está diciendo? No me quedo aquí porque no sé si me está diciendo que me amañe o que me salga. No, al demonio hay que echarlo así, literalmente, demonio inmundo, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¡fuera! Las lenguas son para otra cosa. Las lenguas son para relación. Las lenguas son, hermano, para bendecir la iglesia. Las lenguas que Dios nos va a dar a nosotros. No es para hablar con el diablo, hermano. Al diablo hay que hablar en españolito. Aquí en Colombia. Si nos vamos para Estados Unidos, pues allá toca hablar en inglés. Pero las lenguas angelicales son un misterio entre Dios y nosotros los seres humanos. No es pensar diablos. Al diablo se le echa así, hablandito. ¿Ustedes me están comprendiendo, iglesia? ¿No, en serio? ¿Me están comprendiendo? Ahora, predicar, que sería lo que de pronto defino yo como profetizar de lo que decía Pablo, y hablar en lengua, ambas cosas son importantes en nosotros. Claro, no nos podemos conformar porque Dios quiere más de nosotros. Sobre 4 o 5.
Dice la escritura, versículo 12. Yo voy lanzando y me van entendiendo algunos. Dice, así también vosotros, versículo 12, para ver otro aspecto, rápido, son 5 aspectos, este ya es el tercero. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de ¿qué? Si usted quiere hablar en lengua, usted no debe ser, Señor, es que todo el mundo habla en lengua y yo no hablo en lengua y es como que tú no me quieres. No, es todo tiene un propósito y hablar en lengua es porque usted quiere edificar la iglesia. Conozco gente que quiere hablar en lenguas para ir a reprender demonios. No, eso se prende, hermano, con su santidad, con su honradez, con su rectitud, con usted aplicar la palabra tal cual está escrita. Dice que el diablo huirá de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las lenguas, hermanos, me ratifico en esto. La lengua es un privilegio que yo comienzo a decirle un poco de cosas íntimas entre Dios y yo. Porque nosotros los hombres somos un poco, bueno, ya no, ya casi no, pero somos machistas. Y cuidado, uno le dice a un hijo grande, hijo, te amo. Ay. ¿Sabes? Yo recuerdo, mientras mi papá estuvo aquí en la tierra, a donde yo veía a mi papá, yo iba en el carro, yo me bajaba, me orillaba, iba y le plantaba su pico. Lo honré siempre. Pero nosotros, a veces con papá Dios también, uno va a orar y no mira que no haya nadie, Señor amado. Y si uno le quiere decir, papito, te amo, Dios amado, eres precioso, eres mi amigo. Y el que está al lado dice, este se está como. Pero si usted dice, oh, Gina, Maya, Shua, y comienza a adorarlo, hermano, pues ya es una relación personal entre usted y él. Y se quita la vergüenza y se quita todo. Ahora, sí, yo pensaría, yo, David Montes, no el Señor, no que las lenguas no se puedan hacer en público, sí se pueden hacer, mientras tengan una interpretación. Pero en lo posible es mejor allá en lo privado, en lo secreto. Amén. O en un nivel donde posiblemente todos estemos en el Espíritu y hablemos. Amén. Amén. Y eso es especial. Eso es bastante especial. Pero siempre el pensamiento de Dios. Voy a leerles. Dice, así también vosotros pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Diga amén. Amén. Repita conmigo. Diga, oraré en el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Diga amén. Amén. Con ambos. Y se puede hacer. Y dice, porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de dice, porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablando en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser prudentes. ¿Saben por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Y que sí, hermano, lo hermoso, hermano, es que yo, o en tiempos antiguos, era tremendo porque la evidencia de las lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, y traía como evidencia la lengua, se ministraba en escuela dominicana. Yo fui lleno, hermano, y el Dios me regaló como esa experiencia con Él en escuela dominicana, a mis 12 años. Y desde ese tiempo para acá utilizo mis lenguas para adorarle, para exaltarle, hermano. Y a veces, desde aquí a veces hablamos, mi esposa a veces habla en lenguas y uno queda gringo allá y no dice, la pastora sí, ¿qué es lo que está hablando? Hermana, se edifica ella sola, toda como lo mismo el mío, ¿no? Y aquí dice, es mejor hablar 5 palabras que entendamos todos a 10 millones o 10,000 palabras que no tengan ningún
ninguna interpretación, ningún conocimiento, ninguna claridad. Así es de que usted y yo debemos rogar por esas lenguas, claro. Usted y yo debemos, hermano, clamar por esas lenguas. Pero es solamente, hermano, para que usted comience. Hermano, a veces mujeres de Dios se han ganado grandes batallas cuando en sus casas oran en el secreto con Dios, oran en ese idioma espiritual, hermano, y dejan sana a toda la familia, y está pidiendo por la conversión del esposo, está pidiendo por la conversión de los hijos, está pidiendo por la bendición de la casa, y el esposo allá, pero allá está en secreto con Dios, en relación íntima con Dios, en relación estrecha con Dios, y Dios, hermano, va a obrar. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde usted y yo tenemos que afirmarnos cada día más, hermano, que cuando yo oro en esas lenguas con Dios, el enemigo no sabe cómo voy a proceder yo. ¿Sabe? Vimos algo ayer con mi hijo en la televisión, y no fue el partido millonario, no. Vimos otra cosa. Pero vimos que en Colombia están haciendo unos aviones con tremenda tecnología y no sé qué, y los van a vender a otros países, y entonces dicen que la policía se está preparando, hermano. ¿Y para qué declaran los secretos, hermano? También escuchamos por las de mañana, vamos para Suba Rincón y vamos a hacer una redada y vamos a coger como 25 ollas por todo Suba Rincón. Mañana, desde las 6 de la mañana vamos a estar allá. A las 6 de la mañana, todos en Suba Rincón adoran a Dios. Dicen, señor policía, aquí en esta cuadra todos somos evangélicos. Vea, aleluya, amén, santo, gloria. Mira la Biblia. ¿Para qué? Si ven que cuando nosotros nos conformamos con hablar el idioma sencillo, el enemigo dice, con que te vas a meter en un ayuno, ¿no? De 3 días. Ay, te voy a dar un dolor de estómago. Ay, es más, voy a decir a la suegra que haga la mejor comida, la que te gusta, y para que rompas el ayuno. Pero si usted va al cuarto de Dios y le dice, en esas lenguas angelicales, le dice, Señor, me va a meter en ayuno, me va a meter en oración, me va a meter en guerra espiritual contigo. Y el diablo dice, y le hace rascar la cabeza, no, un cacho, la punta del cacho se la rasca y dice, ay Dios mío, este evangélico, ¿qué pretenderá hacer? Ahora se me va a venir con toda y no sé cómo, de qué manera ni cuándo. Y es lo que pasa a nosotros. La policía, me acuerdo con el señor, un presidente, Mueloncito, el nombre empieza por A y termina en Andrés. Ese presidente. Pero hizo una zona de distensión, miles de kilómetros, ¿cierto? Le sacaron la piedra hoy y sale por la televisión, desde mañana no hay zona de distensión. No, caigan desde una de sorpresa, se acabó la zona de distensión, venga para acá usted, venga para acá usted, venga para acá usted, para la cárcel. Pero les avisó y al otro día, ¿cuántos guerrilleros? ¿Cuántos señores? ¿Cuántos de esos otros señores cogieron? Ninguno, cógelos, ¿sí o no? Y el hijo del... Uy, no, si ese es hijo del pastor, como ya el hijo del presidente. Dios nos guarde, aleluya. Darío, ¿me apoya? Vea, Darío hace como así, como... Bien, hermano. Entonces, usted debe decirle al Señor, dame ese idioma porque yo necesito planear estrategias secretas contigo. Yo necesito ganar batallas contigo en secreto. Cuando se ganan, usted diga, Señor, tremendo esto cómo funciona. Porque dejamos a nuestro adversario, a los contrarios, a las oraciones contrarias, aún el familiar contrario, usted lo deja gringo, porque si usted dice, es que vamos a hacer una intercesión por esta casa, todos los de esta casa van a ser salvados porque yo me voy a meter en oración, hermano, el adversario dice, ustedes también me compran las veladoras, ustedes me compran al Divino Baby, ustedes me traen el Sagrado Corazón, y entonces comienza una lucha difícil, pero cuando es en secreto con Dios, hermano, la gente dice, hermano, debemos ser prudentes, porque Dios no es un Dios de confusión. Amén. Se diga, pastor, yo pensé que usted iba a profundizar. No, estoy hablando profundo, pero con palabras bien sencillas. Amén. Leamos versículo 20, hermano. Versículo 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia.
pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Oiga, acá hay un misterio y aquí es grande. Sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todos es convencido, porque todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así presentándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y aquí yo quiero decirles, todo lo que Dios, en todo lo que Dios está enfocado, ¿sabe para qué es? Para el arrepentimiento. Aún si es hablar en lenguas o si es profetizar, todo es para que la gente vea y diga: pero esto qué son. Algunos se provocarán. Salí ayer después de almorzar y fui y le compré una leche asada y dije: esto es para mi esposa. Y llegué a la casa y se la entregué. La abrió, y tan pronto la abrió, yo me provoqué. Eso era para ella, pero le metí yo sus 3 cucharadas primero, hermano. Y cucharadas opera, eso quedó un talito. Y le di a los niños. Y había una visita, casi toca darle. Pero muy posiblemente cuando la gente nos vea a nosotros metidos con Dios, se van a provocar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Y mucha gente, cuando todos profeticemos, ¿en qué sentido? Que todos vivamos unas vidas santas. La gente va a decir: yo quiero vivir como usted vive. Amén. Pero si aún hablásemos lengua extraña, la gente va a decir: primero, acá hay alguien que un día me preguntó: pastor, usted comenzó a decir rica, jana, maya, cubana, maya. Digo: ¿y qué es eso? Yo la miré así y le dije: si le pudiera contarle con nada, pero eso es un secreto con Dios. Pero se tiene que provocar. Así como la leche asada, yo vi eso, y eso suelta como una agüita, ¿no? Y esa agüita me decía: chúpeme, cómeme. Pero eso no era mío. Y me provoqué. Y vuelvo y le digo: y 3 cucharas y la sopera de la casa. Porque lo que nosotros hacemos va a ser provocar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, hermano, porque aquí también podríamos hablar que a veces algunas cosas malitas que nosotros hacemos como cristianos, también hay gente que se provoca a hacerlas. Pedro tuvo un encontrón fuerte con Pablo, por una razón. Pedro, en el secreto, él se juntaba con el gremio gentil. Pero salían y él veía a algunos hermanos judíos y él se hacía loco: yo con esto no vengo. Y entonces Pablo le dijo: hermano, se hace una sola pieza, hermano. Usted dice que es judío, sea judío, pero si es gentil, hermano. Y tuvieron un encontrón. Pero Tito, ¿sabe qué se argumentó? Dijo: si Pedro se junta con ellos y después hace como si no los conociera, y entonces Pablo le tocó coger a Tito y decirle: venga, amigo, eso no se hace. Eso se llama ser uno hipócrita. ¿Usted no le ha pasado que cuando está con la esposa y usted la embarra y la esposa lo tiene así, lo acaricia, lo apapacha? La demora es que usted la embarra, lo suelta y se hace un puesto enseguida. Yo no vengo con lo que acaba de decir. O el novio y la novia: ay, suélteme, usted me viene boleteado. Hermanos, somos de la luz, somos del día. ¿Mauro le ha pasado? No, nosotros no, somos santos hijos de Dios. Mi hijo Sergio, que está aquí, es bueno hablar de alguien cuando está presente. Amigos lo llamaron muchas veces al colegio, pero muchísimas. No, muchas, no exageremos. Y yo fui algunas de esas veces. ¿Y sabe cuáles fueron las que escogí yo ir? Cuando un aplauso para el niño, digo: el papá. El papá,
el niño segundogénito, que se expuso no sé qué, hasta el papá, pero para los regaños, le decía, mi amor, dígale al papá que vaya, se está portando mal. ¿Saben, hermano? Nosotros necesitamos entender y estar muy enfocados en que debemos servir una sola pieza. No le dé pena, hermano, hablar en lenguas. No le dé pena disponerse, no le dé pena, hermano, en meterse en un ayuno con Dios. Meterse, hermano, y tratar de inclinar el corazón de Dios para que usted tenga esa experiencia. Usted no se puede ir de esta tierra sin haber tenido esa experiencia. Eso es maravilloso. Usted que está ahí sentado y habla en lenguas, contésteme esto interiormente: si es maravilloso o no es maravilloso. Es maravilloso. Amén. Pero necesitamos, hermano, estar en momentos difíciles, en momentos claros o en momentos de incertidumbre. No importa, hermano. Y aquí habla la Escritura. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, si todos, hermano, Dios creó aún esas cosas misteriosas, reveladas, para que la gente se convierta así, para que la gente se impregne de lo que es. Por eso usted y yo tenemos que ser de una sola pieza. Por eso Pablo dice en la palabra, dice, somos cartas abiertas y leídas. Le decía yo a un amigo mío que se llama Jesús, aquí en esta casa, le decía, cuando usted está en el parque y usted hace su piratuna, dice, y así son todos los de esa iglesia, cielos abiertos, porque como usted asiste a esos cielos abiertos, somos cartas leídas y abiertas. Ahí no dicen, ¿cierto? Y de pronto se le suelta una palabra, como a veces uno de alegría dice, si así es el hijo, como era el papá, ¿no? Y el papá por ahí bien santo, bien juicioso. Y muchas veces dirán, si eso es usted como miembro, ¿cómo era su pastor? No, ya me están parando. Y yo allá durmiendo en mi casita a las 12, 1 de la mañana, soñando con ángeles, con arcángeles, con querubines, y ya me están mentando por allá. Porque no somos de una sola pieza. Y la palabra de Dios en Apocalipsis, terminando Apocalipsis, dice, esto se resume en lo siguiente: el que es santo, santifíquese más. El que es justo, practique la justicia todavía. Pero también dice, el que es pecador, y el que es malo, y el que es torcido, y el que le gusta las mañas, y el que le gusta, sigan lo mismo. No hay problema. Pero o estamos del lado caluroso, caliente con Dios, de la temperatura espiritual, o estamos fríos, lejos de Dios, nada con Dios. Pero en la mitad no se puede. Todo Dios lo tiene enfocado para el arrepentimiento. Y termino diciéndoles lo siguiente. Leamos verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Hágase todo para qué? Si usted canta, para edificación. Si usted predica, para edificación. Si usted tiene un salmo, para edificación. Si usted se levanta a dar un testimonio, para edificación. Si usted quiere guardar silencio, tiene que ser para edificación. Si usted no es muy alegre, para edificación. Si usted es supremamente extrovertido y alegre, hermano, que sea para edificación. Lo dice la Escritura. Y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas. Bueno, dice, no me lo salté sin querer. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a la más 3, y por turno, y uno interprete. Orden, claro, a eso voy. Póngale cuidado. Dice, y si alguno, el verso 30, porque ya leí el 28 y el 29, dice, el 30, o bueno, leamos. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así mismo los profetas hablen de dos o de 3, y los demás juzguen. Y si alguno le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar
y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué tiene que ver esto? El punto 5 tiene que ver con hoy tenemos que dejar que sea Dios el que revele los secretos de los hombres. Y la pregunta, si es Dios el que los está revelando, porque a veces conocemos tanto la vida de la iglesia, la vida de las personas, que yo sé que mi hermana jovencita le gusta el muchacho, y yo le digo, vea que el Señor me dice, ese muchacho no te conviene porque el muchacho es sinvergüenza, pero simplemente porque estamos manipulando. Tenemos que entender que sea Dios el que revele, que sea Dios el que muestre. Tengo por una característica, cada vez que me van a llevar a una visita, cada vez que voy a ir a hacer una oración por alguien, yo digo, no me diga nada. No, pastor, es que imagínese que me van a ayudar a Teresa y ya llega uno con la mente y uno ya llega ya llega uno predispuesto, ya uno, y tú eras que lo mismo, ay pastor, ¿usted cómo sabe? No, ya me chismearon toda su vida. Pero cuando no nos cuentan algo, y valga aquí un ejemplo, fuimos a la casa de unos amigos por allá abajo, no es un sábado, ¿cierto? Sin necesidad que nos vayan, porque pobrecitos están pasando una situación, están como chocados, están como preguntándose muchas cosas, y llegamos nosotros y llegó la tranquilidad, la paz, y la respuesta es, pastor, llegó en el momento indicado, pero no fue porque vaya que esa familia está mejor dicho a eso, chiquitico que se va a la iglesia, vamos rápido, el Señor me reveló que aquí estoy, no se va a la iglesia, uy, ¿cómo se sabe, pastor? No, eso fue un chiste. Pero llegamos y la respuesta, pastor, llegaron en el momento indicado, estábamos preocupados, estábamos como ansiosos, estábamos como en una incertidumbre, si criamos un conejito, no criamos ese conejito, ¿qué hacemos con el conejito? Llegamos y ya la paz entró y ahí está el conejo por ahí. Sí, por ahí todavía está el conejito. Hasta el conejo le iban a pasar al papayo. ¿Cómo sería el problema tan grave que había? Pero llegamos nosotros y gracias a Dios esa vida se salvó. No digo esa alma porque ese alma no quiere. Pero se salvó esa vida. No, Nelson, le estoy hablando mentira. Hasta el conejito, hermano, cuando este dio las cosas, hermano, Dios interviene. Hasta un simple animalito que usted lo vieron. Pero allá le iban a dar al papayo, hermano. Y llegamos y la cuestión, bajó la marea, ya al conejito le van a celebrar sus primeros meses, tremendo cumpleaños. Cuando Dios manda a decir algo, cuando Dios te manda a visitar algo, llega. Porque Dios no se tarda, pero cuando Dios no se tarda, llega en el momento indicado, da las palabras indicadas, no la carreta, ni tanta palabrería, hermano. Dios llega en el momento indicado, con las palabras indicadas, en el momento indicado. Me dieron esto sí por referencia. Me contaron de un amigo que estaba hospitalizado, me dijeron, ya lo voy a llamar que usted va para allá. Le dije, no señor, no se tire. Al menos déjeme la mitad de sorpresa. Y llegué allá y el hombre estaba hablando por celular allá en la clínica donde llegué. Cuando llegó, hermano, casi se desmaya, casi toca llamar a las enfermeras. Y digo, ¿usted qué hace aquí, pastor? Dije, no, me contaron. ¿Por qué no me avisaron? No, yo pedí que me avisaran, yo quería sorprenderlo, o medio sorprenderlo. Porque no fue que el Señor me reveló un hombre tirado en una camilla allá en la San Pedro, que bueno, ya no existe, ya se llama la Frederick. No, fue alguien que me lo reverenció. Y allá llegué y media sorpresa. Pero ¿saben? Cuando Dios nos habla algo a nosotros, no es porque nosotros lo tenemos publicado en Facebook. No, hermano. Dios dice que va a lo profundo del corazón y escudriña. ¿Y sabe qué más hace? Discierne. Dice, ¿sabe qué también? Dice que va a los tuétanos. Dice que, hermano, por ahí adentro, en lo más profundo, dice que discierne los pensamientos del corazón. ¿Quién? Dios, a través de su palabra. Amén. Hoy tenemos que dejar que sea Dios el que nos revele los secretos de los hombres. Pero, ¿será que si es Dios el que nos revela? ¿O es porque yo conozco la situación económica, entonces yo le hablo de economía, le profetizo de economía a alguien?
¿Será por la hoja de vida que ustedes tienen en sus congregaciones? ¿Por la membresía? Que yo sé que usted hace años está que llora por una casa. Yo digo, aquí, sierva mía, la casa se demora otros días, pero yo te tengo tu casita, sí. 3 pisos, 4 alcobas, 6 baños, no, hermano, carreta. Porque Dios, cuando revela, no revela, hermano, tanta cosa efímera, hermano. Yo no sé si Dios tenga que tomarse los secretos de Él para hablar de una casa o de un carro, hermano. Y más bien, tomar los secretos de Él para revelar que necesitamos santidad, que necesitamos rectitud, que necesitamos ser, hermano, cristianos en todo lugar donde vamos. Casas y carros, claro, son necesarias en nuestras vidas. Pero mi pregunta, ¿será que el Señor se tiene que desgastar en mandarnos una revelación que nos va a dar un carro y que va es negro y 4 puertas, 4x4, casi 16? ¿Será que Dios hace? Muy posiblemente sí. Pero ¿sabe lo más importante? Cuando viene a hablar una palabra en nuestras vidas, hermano, Él quiere revelar realmente eso profundo que tenemos. Esas cicatrices, esas huellas, esos dolores, esas bendiciones espirituales tremendas, poderosas que Él quiere para nosotros. Pero nosotros le decimos, Señor, revélame de qué color es el carro. Y en mi caso le digo, Señor, y si me revela uno rojo, eso no es de Dios, porque yo quiero un azul, yo quiero un carro azul. El Señor dirá, Dios mío, ¿me pides una revelación de un carro azul para...? No, eso ya usted va al almacén y allá los mira, se montan ellos, se los dejan prender. Deje la cuestión así. Pero los secretos de Dios yo pienso que no son para cosas tan efímeras como sí para decir, organiza tu casa, organiza tu hogar, pendiente de tus hijos, mira a tu hijo, empieza a mirarle, revísalo cuando llegue, está entrando, hermano, cosas así ocultas para nuestros ojos. Pero necesitamos siempre decirle, Señor, que seas tú el que reveles, que seas tú el que des interpretación. Porque hay que decirle que hoy sí se está moviendo mucho, entre comillas, lo apostólico y lo profético, pero esa conveniencia. ¿Cuál es la profecía de hoy en día? Es aquí el Señor te dice, te va a dar millones. Aleluya, Señor. Es aquí el Señor te dice, te va a dar 3 empresas. Y dice, Señor, ¿y de dónde? Pero ni siquiera sé cómo manejar mi casa, cómo me vas a dar 3 empresas. Pero como eso nos gusta en el oído. Pero la profecía no es, aquí el Señor me dice, sé santo porque yo soy santo. No, eso sí no, eso es obsoleto. Aquí yo te voy a llevar a las naciones. Aleluya, ¿cuántos queremos ir a las naciones? Amén. Prediquen la casa primero, prediquen la cuadra primero, prediquen a su esposo primero, gánense a su familia primero y después si quiera ir a las naciones. Pero como eso nos gusta, Señor, y uno le responde la prueba del Señor, y a la primera nación que yo quiero ir a Orlando, Florida, porque yo quiero ir a Disney World. Y así uno el millón, ay, santo, yo lo creo, y me voy para Disney World. Me voy, yo voy para Disney World porque el Señor ya me dijo, ¿y cómo va a ir? En su vida desordenada. Y por allá se va a echar sus tequilas. ¿No es más bien Dios primero corregir nuestras vidas para poder mandarnos a las naciones? No es primero ganarnos los de la casa, no es primero... ¿Cuántos somos cristianos de la secreta? Levanten la mano. ¿No? Cristianos de la secreta. O sea, o cristianos del FBI o de la DEA. ¿Hay algún cristiano así? ¿Ah? Eso, bueno, de aquí de Bogotá. ¿Cuántos cristianos del F2 hay? Un agente del F2, ese no lleva avisos por ningún lado. Ese se le sienta a usted al lado y comienza a escarbarle la lengua. Usted dice, no, es que realmente va a contar a usted, hermano, porque usted sabe que es serio. Pero yo soy muy malo. Yo he hecho esto y después le dice, Señor, queda detenido, lo estamos buscando, yo soy del F2. ¿Y sabe cuáles son los cristianos del F2 o los cristianos de la secreta? ¿A cuántos en la cuadra donde vivimos nos conocen como cristianos? Casi la misma cantidad de los del F2. Pero lo más curioso, ¿cuántos en nuestra casa? Yo vivo en una casa de 3 pisos y hay
4 apartamentos. Y en los 4 apartamentos tienen que saber que yo soy cristiano y en lo posible que soy pastor. ¿Saben por qué? Porque la gloria de Dios tiene que descender ahí. Pero si le ando diciendo, Señor, llévame, ay Señor, por favor, llévame a las naciones. ¿Cuántos cristianos de la secreta hay aquí? ¿Seguros? Todos somos policías racitos, ¿sí? Andamos vestidos de verde y uno, ay, ese es policía, ¿por qué? Por lo verde. Ese es evangélico, la lleva la Biblia. Pero es que a veces la Biblia la guardamos en la bolsa esa grandota, esa que vale como 1200, una sola bolsa, y le damos vuelta y uno dice, es que la estoy protegiendo con la lluvia. No va a se dañen la biblicita y desenvuelve eso en la iglesia y va a salir así esté haciendo sol. Métala allá y denle cuenta, porque es cristiano de la secreta. Nadie sabe que usted es cristiano. Nadie sabe ni siquiera con el testimonio, porque es que hay gente que sin necesidad que usted tenga aquí el rótulo cristiano evangélico, usted con sus palabras, usted con sus actos, usted con ser honesto y pagar lo que es, y no recoger la papa criolla saliendo del y meterla en los mercados. No, déjela ahí, hermano, si no quiere meterse, o métala al costal. Esa papa no es suya. Pero cuando usted coge la papa y la pone ahí, hermano, ese como que es evangélico, se ve que es honrado. ¿Me entienden? Y eso es más, quiero decirles, que hablar en lenguas. Y termino con lo que se de pie, por favor. Voy a leerles lo siguiente. Termina el verso 34, voy a leerles. Vuestras mujeres, y aquí ¿hay mujeres aquí? Amén. ¿Se acuerdan, gremio de caballeros, que hablé de algo que nos comprometió en el culto pasado? Amén. Hoy vamos, gloria a Dios, a defendernos. Amén. Voy a leer la escritura, pongan atención, es más, subrayen sus Biblias, varones, en ese texto, subrayenlo. Y dice, verso 34 del capítulo 12. Del capítulo 14, dice: vuestras mujeres callen en la congregación. ¿Cuántos dicen amén? ¡Uy! No, mujeres, la que no, esperen. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, varones, ojo con esto, pregunten en la casa a sus maridos. ¿Cuántos dicen amén, hombres? Amén. Dígale, mi amor, ¿quiere aprender algo? Pregúnteme, dígale. Pregúnteme. Hermano, no nos podíamos quedar con esas pinitas de hace 8 días. Pero tranquilos. Y dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Bien, rápido. ¿Hay mujeres? ¡Amén! Y las echamos a punta Biblia. ¿Hay mujeres? ¡Amén! Vean, hermano, no es que no puedan hablar en la iglesia, tranquila, voy a defenderlas. No, ¿saben qué pasaba en Corintio? Aquí, las mujeres estaban pasando por encima de la autoridad de los caballeros. Y entonces Pablo les tocó tomar una determinación. Dijo: un momento, mujeres, por favor, ustedes no más aquí. Aquí los que tienen que hablar son los hombres, pero fue porque quisieron las mujeres pasar por encima de la autoridad de los caballeros. Eso no pasa aquí, amén. Andelcito, pero lo vi. Si viera con mis eso, hice una mente de la boca del estómago. No, yo aspiro. Nereo, ¿quién manda en su casa?